Bien, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 18 y 19 del segundo libro de Reyes. Este capítulo 18 trata del mejor rey que dio la viña del Señor. Su nombre es Ezequías, comparada su bondad con la del mismo rey David. Aquí hay algo que altera la lógica humana y la secuencia humana. Fíjese, Ezequías es hijo de un rey malvado. ¿Se acuerdan de él, Acaz? Bien, ¿qué hizo Acaz? Se sometió a Siria, después fue a darle las gracias al rey de Asiria que se llamaba Tiglat, y ahí alcanza a ver un templo asirio y le gusta, se le antoja. Y entonces manda planos a Urías y cambian toda la estructura del templo de Salomón. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces quedó alterada esa estructura. Siempre hay corregencia. Ya expliqué que es una corregencia. Quiere decir que Acaz gobernó conjuntamente en su vejez en la juventud de Ezequías. Una corregencia. Mi pregunta es, ¿qué le habrá enseñado Acaz a Ezequías? Si Acaz es un malvado idólatra que no respeta ni el templo, ¿qué pudo haberle enseñado? A ser idólatra. Ezequías tuvo el 100% para ser idólatra, igual que el papá, que el abuelo y todo ese mal aprendizaje y todos los reyes que venían antes de él. Y sucede algo precioso. Sale un hombre de Dios. A veces puede suceder así, ¿no? No sé si usted a veces, Lupita, creo que hablan allá. ¿Ya van? Entonces, usted puede, a veces venimos de familias idólatras, hermano. La abuelita, el abuelito, el tío, la tía, pudo haber sido hasta el papá o la mamá, vírgenes, veladoras, sirios, y viene uno de un contexto terrible de idolatría, y de pronto nace un Ezequías, que es usted, una primera generación de creyentes, y entonces se rompe toda la lógica de la secuencia humana, lo lógico. Lo que iba a decir, iba a ser un apóstata, porque un hijo de apóstatas lo más seguro es que aprenda lo mismo que papá y que mamá, pero la misericordia de Dios es muy grande, y puede que dentro de ese surja un Ezequías, y así fue lo que pasó. Veamos la historia de Ezequías. Él comienza a gobernar desde el año 715 al 686 antes de ¿quién? De Cristo. Bueno, dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, ¿se acuerdan que Oseas fue el rey de arriba, que fue el último rey que fue llevado a Siria? En el tercer año de él empezó a gobernar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Comenzó a gobernar jovencito, a los 25 años, y gobernó 29 años. Dice, le damos palomita o X, una gran palomita. Dice, y reinó en Jerusalén 3, e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y hemos dicho que ojalá mi vida termine con una hoja volteada atrás que diga, hizo lo recto ante los ojos de Dios. No importa si fuiste exitoso acá, si fuiste un gran arquitecto, un gran ingeniero, un gran médico, eso va a quedar en la sombra. La vuelta debe decir, hizo lo recto ante los ojos de Dios, o no hizo, tache o palomita. Tiene una gran palomita. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo? A ver, miren, Él quitó los lugares altos que nadie se había atrevido. Se atrevieron a quitar el culto de Baal, pero no los lugares altos. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente que Moisés había mandado hacer en el libro de Números. ¿Se acuerdan que por andar de desobedientes, Dios mandó
a que serpientes ardientes los mordieran. Y aquel que el que por fe ve a la serpiente será salvo. Un tipo de lo que iba a ser Cristo, que iba a ser levantado. Entonces, esta gente, en lugar de adorar al Dios que dio esa imagen para que a través de ella se sanara, ¿qué pasa? La empezaron a adorar malvados, pero adoraban hasta las cucarachas, hermano. A la serpiente de bronce la adoraron, y dijo Ezequías, hasta aquí. Agarró la serpiente de que la manda a partir en pedazos y le puso por nombre Nehustán, que quiere decir pedazo de bronce. No son más que eso, un pedazo de bronce. ¿Y qué son los ídolos, hermano? Son un pedazo de bronce, un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un pedazo de tela, un pedazo de cabecita, pero no son más. Nehustán, pedazo de bronce. Este hombre es de Dios. Ezequías. 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Esto no incluye a David, porque David está en otro nivel, en otro orden. Pero de todos estos reyes después de la división, no hay uno como Ezequías. ¿Usted no quisiera ser Ezequías? Sí. ¿O usted quisiera ser Acab? No, ¿verdad? Porque siguió todo lo que Jehová y sus mandamientos. Bueno, del verso 7 al verso 8, vemos que Dios le da, del 7 al 8, vemos que Dios le da prosperidad. Todo donde iba prosperaba. Es más, se sintió tan gallito que dejó de pagar tributo a Asiria. Recuerden que el papá de Ezequías estaba pagando tributo a Asiria. Prosperó tanto que dijo, ahora no le pago tributo a Asiria, y es más, voy a invadir una ciudad filistea. Eso fue algo muy delicado, porque Asiria era un monstruo de guerra. Asiria era un gigante. ¿Qué podía hacer Ezequías contra él? Y entonces prospera, invade una ciudad filistea y no le paga tributo a Asiria. Muy bien. Antes de seguir con la historia, el autor de Reyes te va a recordar en los siguientes versículos cómo cayó Samaria, que eso ya lo vimos en el capítulo anterior. Cómo cayó Samaria, sí, en Asiria. ¿Para qué? Para hacer un comparativo de estos reyes malos con la bondad de Ezequías. Vea. Caída de Samaria. Dice, en el cuarto año, esto ya lo vimos, ¿verdad? En el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, porque acuérdese que Oseas gobernó 7 años. Subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. ¿Cuánto tiempo duró el sitio? ¿Se acuerdan? 3 años. 3 años. Finalmente, el cual en el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. La razón por cual fueron llevados cautivos, 12. Por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Eso ya lo vimos. ¿Por qué lo volvió a meter aquí el autor? Porque va a comparar estos reyes del norte con el buen reinado de Ezequías. Miren, ¿se acuerdan que el rey que invadió al papá de Ezequías, que es Acaz, cómo se llamaba? Le doy 10 al que me lo diga. Que le dije que tiene nombre de artista. Pilar Pelicer, no. Tiglat-Pileser. Bueno, Tiglat-Pileser fue el que le echa el pleito a las tribus del norte. Pero en ese sitio que duró 3 años, se muere. Y entonces empieza a gobernar su hijo, Sargón II. ¿Está bien? ¿Sí van a entender? Sargón, ¿no? Hermana, usted es mi parámetro. Sargón II. Sargón II muere.
Y entonces empieza a gobernar Salmanasar. Salmanasar se va a morir y va a empezar a gobernar Senaquerib. Qué bonito, hermanos, que estos no son reyes que la Biblia se inventó. Estos son reyes que usted en un libro de historia universal puede ir a consultar y ahí está el nombre de esos reyes. Que coincidentemente, ahora sí coincidieron con el pueblo de Dios y por eso el pueblo de Dios los mete en la Biblia. Pero son reyes que aparecen en la historia universal. Y por eso cada vez que se encuentran más cosas de estos reyes, se avala más lo que la Biblia dice. Entonces ahorita el que va a atosijar, el que va a oprimir a este buen rey, se llama Senaquerib. Recuerden, Salmanasar fue el que se llevó a las tribus del norte, este es Senaquerib. Y por ejemplo, usted cuando vaya a Chicago, hermano, yo sé que viaja usted seguido para allá, cuando vaya usted a Chicago, vaya usted al Museo Oriental de Chicago. Y ahí está el prisma de Senaquerib. ¿Qué es esto? Pues es como un molinillo de cemento, como de esta altura, un cilindro de piedra. Y tiene un montón de inscripciones, todo alrededor de la escritura. Ahí dentro de esa escritura, en ese cilindro de piedra o prisma de Senaquerib, se cuenta la historia de cómo Senaquerib sitió Jerusalén y cómo Ezequías tenía miedo. Le temblaron las piernas a Ezequías. Le temblaron las piernas. Y entonces con mucha pompa se narra ahí lo que Senaquerib dijo. Dice, me tenía tanto miedo, en otras palabras, Ezequías, que me mandó tributo, oro, plata, camellos, asnos, hasta las mujeres de Suarén me mandó. Del miedo que marfil. Fíjese, eso está narrado en Historia Universal. Como para que no digan que no existió Ezequías, ¿cómo no? Está en la historia. Y luego más abajo en ese cilindro hay otra lectura que dice, le rompí todas las ciudades de la frontera a Ezequías y él se quedó solo en Jerusalén como un pájaro enjaulado. Fíjese. Yo dije, no, que muy gallito, ¿no? ¿Y por qué no tomaste a Ezequías? Si estaba como un pájaro enjaulado en Jerusalén, ya le habías quitado todas las ciudades. Porque Dios no lo permitió. Vamos a ver la historia. Pues un pájaro enjaulado lo que hace es ya nada más ir por él y llevártelo, ¿no? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no puso completa la historia? ¿Por qué no pudo? Porque Jehová lo derrotó. Nuestro Dios, nuestro Cristo lo derrotó. Eso está en la historia universal. Y si usted no me cree, vaya al Museo Oriental de Chicago y vea y pregunte por el prisma de Senaquerib. Ahí hay una foto y léale a ver si le entienda también, porque no creo que esté en español. No, debe estar en una de esas lenguas semitas. Bien. Senaquerib invade Judá. Esto está en Segunda de Crónicas 32 del 1 al 19 y en Isaías 36 del 1 al 22. ¿De acuerdo? Vamos, respire, tome aire, oxigene el cerebro y vamos. Dice, del verso 13, invasión, dice, Ezequías es invadido por Senaquerib. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib rey. ¿Por qué sube? Porque para ir a Jerusalén siempre se sube. Para ir a Egipto, Mesopotamia, siempre se baja. Subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Las ciudades fortificadas son las de la orilla, tenían fortaleza. Jerusalén está en el centro, porque hay que cuidar a Jerusalén, ahí está el templo. Entonces, todas las de la orilla se las quitó como quitarle un dulce a un niño. Estamos hablando de Asiria, invadido por Senaquerib. Entonces, Ezequías es puesto bajo tributo. Y aquí es donde seguramente Senaquerib narra todo lo que le mandó Ezequías. Hasta mujeres de Suarén
marfil, monos, camellos, oro, plata, el miedo que tenía, ¿verdad? Y lo enjauló como pájaro en Jerusalén. Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Se dio cuenta Ezequías que la había regado a ponerse en contra del rey de Asiria, y entonces le manda una disculpa: discúlpame, me equivoqué, ponme tributo. Y le pone un tributo de ¿cuántos? 300 talentos de plata, 30 toneladas de plata, y 30 talentos de oro, 1 tonelada de oro. Tanto fue que Ezequías tuvo que ir al templo de Salomón, llevarse todo, vaciar todo, y no solo eso, despegar el oro que había en las paredes y en los dinteles de la puerta, porque no tenía más, y se lo mandó. Y ya en el prisma de Sennacherib que les dije, ahí agrega que le mandó mujeres, le mandó marfil, le mandó camellos, ¿eh? Pero tuvo que despegar todo lo bonito que había hecho Ezequías para darle el tributo. Bueno, ¿usted qué piensa cuando ya le pagaron el tributo que usted pidió? Pues ahí muere la guerra, ¿no? Pero no hay que confiar en Sennacherib. Y entonces, una vez que recibe todo ese dinero, Sennacherib le manda a 3 generales a Ezequías. Uno se llama el Tartán, otro, a ver, ayúdenme, hermano, el Tartán, Rabasaris y Rabasés. El más malvado es Rabasés, o Rabsacés, perdón, que era, algunos dicen que era un judío apóstata, por lo que conocen. Pues uno piensa que yo ya pagué mi tributo y pues ya, ¿no? Vamos a llevárnoslas bien y te voy a seguir pagando tributo. No. Recibe el dinero y Sennacherib manda a esos 3 generales para amedrentar a Ezequías. Y entonces llegan estos 3 generales, que su nombre es Tartán, Rabsaris y el Rabsacés, y van y lo buscan en el acueducto del estanque de arriba, en un lugar muy bonito. Pero inteligentemente Ezequías no va. Ezequías manda a 3 diplomáticos que se llaman Eliakim, Sebna y Joab. Ahí están los 3 representantes de Ezequías y los 3 generalazos del rey de Asiria. Y el Rabsacés va a dar un discurso virulento, un discurso peligroso. Vale la pena disecar este discurso que este hombre malvado va a hacer, porque lo que intenta es quitarle la confianza a toda la gente de Jerusalén que no confíen en Ezequías. Empieza diciendo lo siguiente, ojalá lo analicen en casa. ¿En quién confías, Ezequías? ¿En Egipto? Egipto es una caña cascada, o sea, una caña cascada es un bastón que ya se carcomió, te apoyas en él y te puede hasta lastimar la mano. ¿En qué confías ese Egipto? ¿En Egipto? Egipto ya no es nada, y Egipto ya no era nada. ¿No confías en Jehová? ¿Qué Jehová? Aquel que Ezequías quitó todos los altares, nada más dejó uno. Ese Dios no sirve. ¿Por qué? Porque él, con una mente politeísta, pensaba que un Dios, para tener poder, debía tener muchos altares y muchas imágenes. Ezequías acaba de quitar todas las imágenes. ¿Aún así crees que Jehová los va a ayudar? Fíjese qué discurso. Los diplomáticos que mandó Ezequías dicen: shh, no, a Rabsacés, no nos hables en arameo. No, perdón, no nos hables en hebreo. Háblanos en arameo, porque en hebreo te entienden todos los que están en el muro, que es la gente que va a pelear. ¿Sí? Vamos a portarnos como diplomáticos. El lenguaje de los diplomáticos era fino, era el arameo. Dice: háblanos en arameo, no hables en hebreo, porque estos te van a oír. Y este hace lo contrario, dice: ¿a poco mi rey me mandó? ¿A poco mi rey me mandó?
para hablarles y que no oigan ellos, y entonces se pone enfrente y empieza a hablar en arameo para que oigan todos. Y dicen, ¿ustedes en quién confían? ¿En Ezequías? Ya no confían en él. ¿Confían en Jehová? Ya no confían en él. Si ustedes regresan y se van con el rey de Asiria, mire, le vamos a dar lugares donde siembren sus hortalizas, su trigo, van a tener sus pozos particulares, vénganse con nosotros. El discurso de este hombre está desde el verso 18 hasta terminar el capítulo. Del verso 18 hasta terminar el capítulo está todo este discurso, si usted lo quiere ver. Pero veamos algunas cosas. Por ejemplo, el verso 31. ¿Qué le está diciendo este Rabsacés? No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Fíjese cómo a Ezequías ni le pone nombre de rey. No escuchen a Ezequías, escuchen al rey de Asiria. Ese sí es rey. Haced paz conmigo y salid a mí, y coma cada uno, mire, con nosotros van a estar bien. Coma cada uno su vid, su higuera, y beba cada uno va a tener su pozo. ¿Se dan cuenta de la estrategia? Dice, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, o sea, van a irse exiliados y van a estar bien. Y luego al final les dice, ¿dónde están los dioses de todas las tierras que hemos conquistado? No los ayudaron, así tampoco Jehová los va a ayudar. El verso 36 dice que el pueblo cayó. Estamos en una situación muy difícil. Estamos en el día de la angustia, el día de la blasfemia, como dice Ezequías. Pero el rey le dijo, no respondan, y no respondieron. Vámonos al capítulo 19. El capítulo 19, Judá es librado de Sennacherib, levantamiento del asedio. Este capítulo también está en Segunda de Crónicas 32, 20 al 33 y en Isaías 37, del 1 al 38, ¿correcto? También ahí está. Vean cómo la Biblia está entrelazada. Isaías, Crónicas, Reyes, Daniel con Apocalipsis. Si usted le sigue el hilo, ahí va. Si Dios no se equivocó. Bueno, levantamiento del asedio de Jerusalén. ¿Qué hace un hombre de Dios ante estas cosas? ¿Qué hace un hombre de Dios ante los problemas? ¿Qué hace? Problemas de todo tipo, económico, de salud. ¿Qué hace un hombre de Dios ante estas cosas? Vean qué hace un hombre de Dios ante estas cosas. Veamos no vea lo que hace Acab, hermano, o Acaz. Vea lo que hace Ezequías. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Qué es cubrirse de cilicio? Mire, ¿cómo se viste un rey? Si aquí vemos que los artistas mexicanos, todo esto, yo no sabía que los artistas usan ropa de lo mejor. Usan calzoncillos italianos, franceses, de una seda, pero preciosa, ¿no? ¿Cómo ha de ser su ropa, sus perfumes, sus anillos? Viven como reyes estos. Ahora, ¿cómo se viste un rey, un verdadero rey? De lo mejor, ¿no? Calzoncillo italiano, uno calzoncillo gasa y todo, ¿verdad? Pues no hay para más. Pues viene Ezequías y su piel fina, porque era rey, se despoja de sus prendas y encuentra, por decir, un saco. ¿Cómo se llama los sacos? ¿De qué estaban hechos? Yute, ¿verdad? Creo que es ese material que pica, te pones en el saco, o costal, hermana, un costal. Entonces te quitas tus ropas reales, cortas un costal a tu medida y te lo pones. Y con ese vas a andar y te echas incienso en la cabeza para que vea Dios que estás humillado. Eso fue lo que hizo un hombre de Dios. Se humilló, se quitó sus ropas reales y se puso un costal, él y los tres que habían ido a platicar
con el Alzarcés también. Y entonces Ezequiel le dice, vayan a preguntarle a Isaías. Aquí aparece el profeta Isaías. Ahí andaba. También estuvo con el rey anterior. Y dicen, pregunten que este discurso que acaba de echar Absarcés es terrible. Es el día de la blasfemia. Vean. Así ha dicho, dice, pero vean cómo sí se vistió. Ustedes lo leen, hermano, y lo que les digo está acá. Dice, el verso 3. Así ha dicho Ezequías. Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Este es un dicho que se usaba. O sea, la cosa está crítica y no hay fuerzas. Es lo peor que te puede pasar, que una mujer en un parto pierda fuerzas. Sobre todo en el parto, en el periodo expulsivo, cuando van a hacer el nene, es cuando más necesitas energía. Y la mujer dice, ya no puedo. Pues ahora puede, pero pobres mujeres, ¿no? Es un dicho que se usaba allá que decía, los niños están por nacer y ya la mujer no tiene fuerza. O sea, estamos mal. Bueno. Mire con qué humildad Ezequiel. Quizás oirá Jehová, verso 4. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar. ¿A quién? Al verdadero Dios, al Dios viviente, ese que amamos nosotros, el mismo que creemos los cristianos, el Dios, el que vive, al Dios viviente. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. E Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor. Qué bueno es contar con un hombre de Dios como Isaías. Dile a Ezequías que así ha dicho Jehová. Ay, qué bueno que Jehová está con nosotros, hermano, porque Asiria es muy grande. Así ha dicho, respuesta de Dios a través de Isaías. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. Fíjense lo que va a hacer Dios. Va a poner un espíritu de miedo en él. Pondré yo un espíritu y va a oír rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Habló el Dios viviente, el Rey de Reyes. Dice, así ha dicho Jehová. Sus oídos van a oír un rumor. Ay, caramba, Dios tiene control de los oídos de Sennacherib. Sí, va a oír un rumor. Se va a ir a Siria y lo van a matar. Ah, qué bueno que Jehová está de nuestro lado. Qué bueno. Y entonces del versículo que sigue en adelante, Sennacherib va a ser lo que yo comparo como cuando un niño, ¿no? Estás peleando con un niño y un niño te va a pegar, ¿no? Y sabes que te va a pegar porque está más grande, ¿no? Pero en ese momento lo llama la mamá a comer a ese niño. Fulano, vente a comer. Y dice, ya no te puede pegar porque la mamá le está llamando y dice, me voy, pero regreso y te voy a pegar. Así está haciendo Sennacherib. Se va a ir porque va a ir un rumor de que los etíopes lo van a invadir, pero antes de irse le envía cartas a Ezequías para atemorizarlo. Voy a regresar. Pero se está poniendo con Jehová. Vean, vean cómo está la movida. Así está. Así es. Y regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria peleando, como siempre, peleonero. Rabsacés estaba peleando en Libna. Dice verso 9, oyó decir, ahí está el rumor, que Tiraca, rey de Etiopía, iba a invadir a Siria. Ahí está, Dios actuando. Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces él volvió
volvió él, se regresó. Pero antes de regresar le dice dile a Ezequías que no me he olvidado de él, y cuando ya termine de atender a los etíopes, regreso con él. Y se lo envía, ahora ya no verbalmente, le envía cartas. Le envía cartas. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey asirio. Como diciendo, no creas que ganaste. He aquí tú has oído lo que ha hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndola, y escaparás tú. O sea, lo trata de intimidar con estas cartas. Todo lo que he conquistado, y tú, que eres un pájaro enjaulado en Jerusalén, ¿podrás resistirme? Ahora, del verso 14 al verso 19 va a haber algo hermoso, algo precioso. Les doy tiempo para que despierten. 14 al 19, algo precioso y hermoso va a ser Ezequías. ¿Qué es lo que debe hacer todo hombre de Dios? Ezequías recibe las cartas, se da cuenta de la terrible amenaza que va a ver cuando regrese Sennacherib, y entonces se viste de cilicio, se humilla, llora, se va al templo de Salomón, se arrodilla y pone las cartas amenazadoras de Sennacherib en el altar. 1, 2, 3, 4, 6 cartas. Y se pone a llorar y a orar. ¡Qué maravilla! Este hombre sabe a quién acudir. Este hombre es como David, cuando tumba al gigante: no es con mi mano, sino es en tu nombre, Jehová. Este hombre sabe a quién acudir, hermanos. No se fue a ver un consejero, no fue a llorar con un consejero, no fue al psicólogo, no fue al psiquiatra, que es bueno ir a veces. No fue al altar de Jehová y simbólicamente pone las cartas en el altar de Jehová y empieza a orar. Y tomó Ezequías, 14, las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, al templo, y las extendió Ezequías delante de Jehová, diciendo. Usted va a ver esta oración que va a hacer Ezequías. Se ve que Ezequías conoce algo de Dios. Jehová, tú que moras entre querubines. ¡Ay, qué precioso! Este hombre tiene conocimiento de Jehová. Tiene intimidad, porque todo lo que narra habla de un Dios omnisciente, presente, todopoderoso. Vea qué chula oración. Diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, oye, abre, oh Jehová, tus ojos. Mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad que él ha conquistado a muchos lugares y allá hay muchos dioses, pero esos dioses son de palo, son de yeso, son de bronce. Esos dioses no valen. Por eso es que lo invadió. Pero tú eres el Dios viviente. ¿Tenemos un Dios viviente? ¿Dónde está Jesús ahorita? Está con un cuerpo glorificado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Ahora usted vea, del verso 20 al verso 34, 14 versículos, que va a haber ahí seguridad y rápida bendición. En esos versículos hay seguridad y rápida bendición. Vean, vamos a ver, hermanos, denme 5 minutos con atención y después a dormir. Vean. Ezequías, el verso 20 al final. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Va a hablar el rey de reyes.
Lo que me pediste es acerca de Sennacherib, rey de Asiria, ¿qué cosa? Ay, qué bonito se oye, Señor, he oído. Qué precioso. ¿Será que Dios no oye? Dios oye todo. El oído de Dios no es como nuestro oído. Yo no sé cómo es el oído de Dios, pero no es un oído humano. El oído de Dios está en todo lugar. Está aquí oyéndonos. Está en África cuando un pajarito brincó un lago y oyó cómo brincó. Oyó cuando una gota o un pedazo de nieve cae. Oyó lo que hay en Siberia, en Alaska. Yo por eso no sé cómo es el oído de Dios, pero la Biblia dice que tiene oído. Y luego hay algo hermoso. Además, cuando Dios oye tu oración es que te la va a contestar. Finalmente Dios oye todas las oraciones. Pero hay unas que dice, he oído, quiere decir, va a haber respuesta. He oído. 21. Esta es la palabra de Jehová, ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión menospreciada, quiere decir que la virgen hija de Sión iba a ser violada por el rey de Asiria, pero ahora la virgen de Sión se ríe de él. Y algo precioso, hermanos, vean al final del verso 22. ¿A quién has vituperiado y blasfemado, Sennacherib? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Mire, Sennacherib levantó los ojos contra Dios y la voz en alto. ¿Contra quién? Y Dios responde, contra el santo de Israel. Mejor te hubieras metido con el diablo, pero no con el santo de Israel. Yo les he enseñado de que usted a Satanás simplemente sus seducciones, sus tentaciones no ceda, pero cuidado con la ira de Jehová. Duro es caer en manos de un Dios vivo. Se puso contra el santo de Israel. Error grave. Error grave para un creyente, aunque un verdadero creyente nunca se pondría contra su Señor. Pero ateos o idólatras que se pongan en contra del Dios viviente, cuidado, tienen su tiempo. Vean lo que les va a decir. Contra el santo de Israel. 23. Por mano de tus mensajeros has vituperiado a Jehová y has dicho. Le va a recordar todo el antecido discurso que hizo. Mire, aquí hay algo precioso. Con la multitud de mis carros, está hablando Sennacherib. Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. He cortado cedros, cipreses, me he alojado en lugares remotos, en el bosque. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. ¡Qué bárbaro es el Superman! He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Miren, cuando alguien iba a tomar una ciudad que estaba cercana a un río, secaban los ríos, los desviaban. Fue lo que hizo Ciro, el persa. Desviaban los ríos. Era un poder tremendo, miles de gentes trabajando. Dice, he secado los ríos. Y Dios va a hablar. El verso 25 ya no es Sennacherib. ¿Quién es? Es Jehová. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. O sea, todo lo que Sennacherib hizo, Dios lo predeterminó desde antes de la formación del mundo. ¿Se está entendiendo esto? O sea que simplemente es un instrumento este hombre de Dios. ¿Donald Trump también será un instrumento de Dios? También. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir. Es un títere. Y tú serás para hacer, o sea, Sennacherib, desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros.
Sus moradores fueron cobardes, pero porque yo los hice cobardes. Fueron acobardados, confundidos, y vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde. ¿Se dan cuenta que todas las victorias de Sennacherib Dios las sabía? Hasta acobardó a todos los enemigos Y luego dice, para ser más específico, le dice a Sennacherib, he conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Mire, yo pensé que nada más Dios estaba ocupado de Israel. Dios conocía la niñez de Sennacherib, su entrada y su salida, y la ira que tenía contra Dios, su furor contra mí. Lo conozco, porque así lo predeterminé yo. Canija pulga y se pone contra Dios. Pero ¿qué somos? Como dijera David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Somos una pulguita. No, una pulga todavía es algo, somos menos que una pulguita. ¿Cómo ven? Y todavía se pone pesado el asirio. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Y luego a los esclavos en la antigüedad, cuando ya lo comprabas al esclavo y era tuyo, entonces le podías hacer un hoyo aquí en la nariz, en el tabique nasal, le metías un anillo, y otro en el labio, en la trompita, en la trompa, y le metías tu cadena, y ahí te lo llevabas ya, y le decías por dónde caminar, y si quería escapar, le dabas un jaloncito ya. Así dice Jehová, así te voy a poner un anillo en el hocico y uno en la nariz, y te vas a ir por donde veniste. Véanlo, está en la Biblia. Te vas a ir por donde veniste. Y luego deja de ver a Sennacherib. Dios da la vuelta y se pone a ver a Ezequías y le va a dar consuelo. Le dice a Ezequías, mira, los asirios acabaron con los plantíos, no hay que comer. Te digo, este año vas a comer de la tierra, sin que la siembres. El otro año, que era un año sabático, que no se sembraba, también vas a comer, sin que siembres, vas a comer de lo suyo. Y el tercer año, entonces sí, vas a sembrar. Y va a haber fruto, y va a haber renuevo. ¡Qué bendición! Y luego ahí se intercala una profecía de los que van a regresar de Judá, perdón, de los que van a regresar de Babilonia. ¿Ya la vieron? Estamos terminando. Dice, después de que le va a dar de comer, leo el verso 31, dice, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. Ese remanentito que regresó de Babilonia, está hablando de eso, profético. Y bueno, para terminar dice, y no le voy a permitir a Sennacherib que ni siquiera eche una flecha en Jerusalén, ni siquiera que ponga su planta del pie, ni siquiera va a dar un flechazo. ¿No se lo permitió Dios? El pájaro enjaulado, como lo refiere el prisma de Sennacherib, que está en el Museo de Chicago, dice que estaba como un pájaro enjaulado, pero no pudo tomar al pájaro, porque Jehová estaba con él. No pudo el asirio. Ezequías, que quedó enjaulado como pájaro en Jerusalén. Es lo que dijo Sennacherib. Dice, no entrará en la ciudad ni echará saeta en ella. Verso 34, porque yo, ¿quién es? Jehová, ampararé esta ciudad para salvarla. Por amor, ¿a quién? A mí mismo, a Dios mismo y a su siervo David. Hermano, busque el amparo de la mano de Dios. ¿Sí? Haga de cuenta que hay sol, la mano de Dios está acá, son antropomorfismos. La mano de Dios está acá, busque usted su sombra, busque usted su amparo, no se separe de la sombra de Jehová. Bajo el amparo mío, dice Jehová. Busque el amparo de Dios. Y bueno, ¿cómo va a terminar esto? Pues antes de entrar a invadir Jerusalén,
el ángel Jehová mata a 185,000 asirios de un día, más bien de una noche para otra. 180. Imagínense que no se podía caminar por la cantidad de cuerpos, ¿no? O sea, 100,000 gentes son los que llenan el Estadio Azteca, lo llenaban. Usted ha visto el Estadio Azteca en México, ¿no? Fútbol. Lleno, 100,000 gentes. Ahora, casi el doble, 185,000 tirados, cuerpos. Qué terrible. El ángel Jehová mató a estos 185,000 gentes. Y aconteció que mientras... Ahora se va a ver cómo termina Sennacherib. Sennacherib se tuvo que ir a Siria, y en Asiria entró a adorar a su dios Nisroch. Y en ese momento 2 de sus hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron, lo hirieron, y ahí murió el gran Sennacherib. Y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. Se acabó la grandeza. ¿Qué hay atrás de la hoja de Sennacherib de su vida? Cruz, tache, no hizo lo que Dios quiso. ¿Qué hay en la hoja de los pocos creyentes? Ezequías, paloma. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ponga el nombre usted en una hoja y voltéela y déjela ahí y a ver qué pone Dios ahí al final de su vida. ¿Hizo lo malo ante los ojos de Jehová? ¿O hizo lo bueno ante los ojos de Jehová? Eso es lo que realmente importa al final de tu vida, no cuánto hiciste, qué tan bien conocido fuiste. Eso va a ser quemado. La vida es como neblina, dice la Biblia, como aguas derramadas en la tierra. Hoy es, mañana ya no estamos. Pero si hay una hoja, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Con toda nuestra lucha contra la carne, con todas nuestras debilidades, con todos nuestros defectos, hermano, busque hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Ame a Cristo. ¿De acuerdo, mis hermanos? Pónganse de pie. ¿Qué podemos decir, hermano? Al Dios de Israel, al Dios vivo. Señor, perdona nuestros pecados. Nos humillamos ante ti como Ezequías, con un cilicio espiritual. Señor, ayúdanos a hacer lo bueno ante tus ojos. Ayúdanos para que al final de nuestra vida usted califique esa hoja con hizo lo recto ante los ojos de Dios. Bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, ayúdanos a inspirar las vidas para que te amen. A través de la Escritura inspiramos las vidas y las vidas para que te sigan a ti. ¿Qué somos nosotros para que tengas de nosotros memoria? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos, Señor, para que nos ames? Cuídanos, Señor. Cuida nuestra eternidad, nuestro depósito allá, donde pasaremos la eternidad. Ayúdanos a hacer lo santo ante tus ojos. Ten piedad de nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados nuevamente. Nos vestimos de cilicio. Ponemos la hoja de nuestra vida para que la califiques. Queremos, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Yo bendigo esta iglesia, este grupo que has puesto para ser enseñado. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Sé con nosotros.
que seamos parte de ese remanente, de esa manada pequeña, que conozcamos tu manos como oveja. Señor, ayúdanos y ten piedad de nosotros. En el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén.